Seguramente todos hemos tenido algún vínculo, algún toque, algún roce con la violencia. El inicio de la vorágine así lo menciona y lo señala. Yo quisiera que comenzáramos a hablar y que empezáramos esta charla con algo personal de cada uno de ustedes, y es que nos cuenten cuál fue la primera experiencia sobre la violencia colombiana que tuvieron, la primera experiencia que ustedes como personas los tocó y los marcó. Como experiencias de violencia directa, bueno, es que me tocaste un tema que no suelo abordar en público, pero la violencia siempre ha estado rondando, y yo soy de Boyacá, Remanso de Paz, ¿no? Donde aparentemente todo transcurre tranquilamente, pero Boyacá tiene una historia de violencia impresionante, y muchas regiones, el Cocuy, obviamente la región esmeraldífera y sus vecinos llanos orientales y Arauca, y parte de mi familia vivía en Arauca, y en las confrontaciones de los grupos paramilitares contra la presencia de ELN en la región del Arauca, tuve la primera experiencia que me tocó directamente, porque hubo una incursión paramilitar a una de las viviendas de una de mis familiares, un primo, su esposa y su hijo, y los tres murieron en esa incursión paramilitar, y desbarató toda la familia, porque la familia huyó hacia Venezuela. Esa familia era la hermana de mi madre, y fue la primera confrontación cuando tenía 12 años. Y la violencia siempre ha rondado porque es mi tema de estudio, y estando en la Universidad Nacional, de donde soy docente, en el año 2005 muchos profesores tuvimos que salir, y yo tuve que salir en el año 2005 y estar por fuera del país un año. Luego la violencia está por ahí a la vuelta de la casa. Y la violencia hace parte de mi objeto de estudio, de mi vida, pero de mi objeto de estudio. Entonces mi relación con la violencia y con la paz y con la resistencia es parte de lo que yo soy. Bueno, muy buenas noches a todos. Antes que nada, pues quiero agradecerte y agradecer a las personas que me invitan. Bueno, felicitarlos por los 10 años de este festival aquí en Calarcá. Yo pienso que la violencia, a ver, la pregunta es muy personal, es una pregunta de cómo has vivido la violencia. Yo pertenezco a una de las probablemente pocas familias en Colombia que no han tenido, digamos, una víctima directa, una víctima cercana. Hemos tenido la vivencia de la violencia, por supuesto, mi familia de Bogotá, a través de cosas que son supremamente, digamos, superficiales, si se las compara con lo que ha sido el sufrimiento de las familias que han estado en zonas más expuestas y en zonas en donde, digamos, los enfrentamientos, como tú mencionabas, a lo largo y ancho de la historia de nuestra guerra, pues han sido más fuertes. No, digamos que por estar en Bogotá, aunque yo viví muchísimos años fuera de Colombia, pero era el lugar de referencia, el lugar donde estaba mi familia, digamos que la violencia a la que yo, o de la que yo tuve noticia más cercana, fue la violencia del narcotráfico en la época de la guerra contra el Estado de Pablo Escobar y el periodo de bombas en Bogotá. Pero también podemos considerar violencia, otro tipo de violencia invisible que no produce bombas y que no dispara tiros, pero que es la violencia política de la corrupción, la violencia que se expresa a través de la utilización antidemocrática del sistema democrático, la violencia que está inherente en las profundas desigualdades sociales que hay en este país, y que en una ciudad tan arrogante y tan, de alguna manera, apagada de sí misma como Bogotá, son
extraordinariamente presentes en la vida cotidiana, ¿no? Esa violencia pequeña y sinuosa de las relaciones sociales, ¿no? De las relaciones entre los empleados y los jefes, esas absurdas y extraordinarias diferencias que existen en los sistemas salariales, que hacen, por supuesto, que la gente y que Colombia en general sea una sociedad con personas profundamente resentidas, profundamente humilladas, y que de alguna manera pues están como caldo de cultivo de toda una gran violencia que ahora vemos no pertenece sola y exclusivamente a las capas económicamente más frágiles de la sociedad, sino también a las más altas. Me refiero a esa otra forma de violencia que es la corrupción, y al hecho de que en los últimos días o semanas o meses los protagonistas de todas esas aventuras increíbles de corrupción en este país son todos provenientes de familias, como se dice en Bogotá, de familias divinamente, y el 70% aproximadamente son egresados de la Universidad de los Andes, es decir, personas que han estado en lo más alto de esa escala social que por supuesto instigó e impulsó y transformó en humillación esas diferencias sociales. Por lo tanto, yo espero que ahora también esa forme parte de la nueva Colombia, es decir, el modo en que esa parte de la violencia silenciosa y sinuosa también deba ser corregida. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, a Ángel y a la Fundación, a ustedes, pues, un honor estar aquí acompañándolos. La situación de la violencia en mi caso sí es un poco directa, y yo quisiera hablar de dos facetas. La primera, yo fui estudiante de un liceo que se llamaba Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia, y en la década del 80, finales del 70, finales del 80, pues había como un entusiasmo estudiantil en ese liceo por las luchas guerrilleras. Yo tuve un contacto primero con una brigada estudiantil del EPL, que era una guerrilla, ustedes recuerdan, que se formó en Antioquia, y las primeras manifestaciones de violencia que yo tuve y que me produjeron miedo fueron los mítines, las manifestaciones con piedras. Yo no tiré piedras ni tiré bombas molotov, pero sí recuerdo que hacíamos talleres para construir bombas molotov. Yo creo que esa es la primera acción o la primera noción de violencia que yo tengo, y que inmediatamente sentí que me agredía profundamente. De hecho, me retiré rápidamente de esta brigada estudiantil por no soportar esas acciones. O sea, que era una persona completamente malograda para la guerrilla. Pero lo que viene después es un acto de violencia que me marcará profundamente. Yo soy hijo de un médico antioqueño nacido en Copacabana, que fue asesinado en 1985 por una brigada, no del EPL, sino del ELN. Entonces, ese asesinato, mi papá era un hombre que no tenía nada que ver con ese tipo de acciones, era un médico que estaba envejeciendo muy mal, porque era un hombre frustrado, un hombre con muchos problemas en su existencia, y fue asesinado un poco por sorpresa por una brigada del ELN que estaba vacunando a un vecino del consultorio de mi padre en Bello, y el vecino era amigo de mi padre. Mi padre iba todos los días a tomarse un tinto con él a las 5 de la tarde, y aquel día pues fue a tomarse su tinto con su amigo y se dio cuenta que lo estaban atracando. Mi padre salió corriendo, asustado, y le pegaron un balazo. Entonces esa acción de violencia, yo no sé si la he terminado de digerir completamente. En varios de mis textos literarios he tratado de hacer un duelo por esa muerte de mi padre. En esta última novela que acabo de escribir hay un pasaje muy largo donde yo reconstruyo esta muerte. Lo que quiero decir entonces es que
Yo soy parte de una generación que posee un trauma o una gran contradicción, porque en primer lugar tuvimos una especie de ilusión por estos movimientos guerrilleros fatales, que después serían una forma más de la fatalidad colombiana, y por otro lado, esos movimientos guerrilleros tocaron profundamente mi familia. Y yo creo que eso muestra uno de los contornos de la infamia, digámoslo así, o del sinsentido, o del sentido de la violencia en nuestro país. Y creo que es a partir de esas situaciones, pienso yo en este momento, porque nunca me habían hecho este tipo de preguntas como a ti, pienso que una buena parte de mi literatura tiene que ver como con resolver, por supuesto literariamente, esa gran contradicción, esa gran paradoja que se presentó en mi vida. ¿Atrocidades que ha sido? Pues yo creo que la literatura, la crónica, siempre ha contado la guerra, siempre ha contado la violencia. Dejemos un poco, por un instante, la visión de nuestro propio drama y entonces comprenderemos que realmente la historia de la cultura occidental comienza también con una guerra, que es la guerra de Troya. Y sabemos de esa guerra porque nos fue contada por un poeta o por una serie de poetas que hoy llamamos Homero, y de ahí parte prácticamente la historia de Occidente, ¿no? La cultura de Occidente. Yo pienso que si miramos la historia, los hechos trágicos, los momentos sangrientos de una sociedad generan después muchísimo pensamiento, muchísima poesía, muchísima literatura en general. Probablemente porque el arte, no solo la literatura, el arte es tal vez la única o una de las expresiones, pero la única que lo puede hacer mirando hacia el futuro. Es probablemente el único espacio en el que todas esas contradicciones violentas se pueden transformar en cosas bellas. Tal vez el arte tiene el secreto de convertir lo trágico, lo doloroso, lo cruel, todas esas pulsiones humanas negativas en cosas hermosas, en cosas bellas, que al mismo tiempo se transforman en conocimiento, porque no es solo la contemplación de la belleza. Cuando uno mira el Guernica de Picasso, pues uno siente que hay una belleza como tenebrosa, porque es un cuadro bello, pero nos está transmitiendo algo que nos inquieta, está mostrándonos el bombardeo del pueblo de Guernica por la aviación alemana para favorecer a Franco durante la guerra civil. Bueno, yo creo que el arte ha dicho, como tú planteas, mucho, pero ha dejado de decir también mucho. Y creo que todavía hay bastante trabajo del cual se tiene que ocupar. Yo creo que tiene que dejar constancia, creo que tiene que dejar marca, casi que una cicatriz, para que el país se pueda reconocer en lo que ha sido. Y tomo como ejemplo el tema de la desaparición forzada. El tema de la desaparición forzada, si nosotros vamos al contexto argentino, el arte se encargó de dejar constancia, de dejar marca, de dejar huella en el cine, en la literatura, en la arquitectura. Incluso es casi que imposible moverse por Buenos Aires y no encontrarse con la marca de la desaparición forzada. Y en Argentina hablábamos de los más o menos entre 3.000 desaparecidos forzados, que es lo que se cree dejó la dictadura militar. Y esos 3.000 desaparecidos forzados fueron el objeto, el tema de los artistas, desde lenguajes artísticos muy diversos. En Colombia tenemos cálculos de 60.630 desaparecidos en democracia, ¿no? 60.630. Y esos desaparecidos están ausentes de las artes, esos desaparecidos no están en el cine, esos desaparecidos no están en la literatura, esos desaparecidos no existen en la arquitectura, no existen en el teatro, y me atrevo a decir no existen porque buscando a los desaparecidos allí tampoco están.
Entonces creo que ahí hay unos grandes desafíos todavía de esa necesidad que tiene esta sociedad colombiana, valiéndose del arte para que quede una huella, una constancia, casi que un grito y una denuncia de eso que pasó y que se tiene que saber. Entonces me parece que ahí hay un papel muy muy importante, y tomo el caso de la desaparición forzada, pero seguramente hay otros que podrían también ser ejemplo. Pero también diría que el arte tiene aquí un papel maravilloso, que es un poco el de subvertir y el de resistir también, porque el arte no solamente deja constancia en su manera, a su manera, sino que el arte interpela, él cuestiona, y a mi juicio el arte tiene la posibilidad de impedir el propósito que tiene o el fin que tiene el acto criminal. Quiero ser un poquito más clara. Si el propósito de un perpetrador, llamémoslo, de un victimario, de su cómplice o demás, era el de silenciar, el arte puede hacer hablar. Si el propósito era estigmatizar, el arte lo que puede hacer es reivindicar. Si el propósito del perpetrador era romper, desunir, exterminar, el arte puede volver a unir. Entonces creo que el arte, frente al tema de la guerra en particular, tiene una hermosa posibilidad, y es hacer una suerte de justicia simbólica. Yo desvío trato de impedir que se consume el fin o el propósito del criminal. Vuelvo al tema de la desaparición forzada. El objeto de la desaparición forzada es ese, desaparecer, no dejar huella. El arte vuelve a ser visible eso que se quiso desaparecer, y no solamente visible como nombre, sino qué encarnaba esto, cuál era su ideal, cuál era su lucha, cuál era su proyecto. Y creo que aquí hay un poder enorme, porque ahí está la posibilidad de resistencia y de subversión que tiene el arte. Si el propósito es este, yo me opongo a ese propósito y pongo el arte en servicio de impedir que se consume el fin criminal. Roberto Bolaño, que dijo que para escribir hay que meter la cabeza en lo oscuro. Creo que frente a esos problemas de la guerra que está terminando, y frente a esta paz legalizada, que es una paz brumosa como todos los acuerdos de paz que se han legalizado en la historia, siempre terminan siendo extraños, raros, con facetas que no logramos del todo aceptar. Creo que frente a este panorama, el artista, el escritor, el cineasta, el fotógrafo debe meter la cabeza en esa oscuridad. Ahora bien, yo creo que en esos procesos de paz lo que se presenta de alguna manera es una serie de circunstancias que favorecen a los poderosos. Es decir, esta paz que estamos asumiendo es una paz que nos va a dejar con muchos problemas, en el sentido en que no vamos a encontrar una completa reparación de las víctimas, en que vamos a ver, como pasó en Sudáfrica, como ha pasado en muchas partes, siempre los autores más importantes de los crímenes van a estar exentos de ser castigados. Un poco ¿por qué? Porque si se castigan, es muy posible que esa paz se malogre, ¿sí? O sea, siempre tenemos que castigar, siempre tenemos que dejar de castigar a esos grandes responsables, poder presenciar ese paso a la democracia. Después se le hizo la belleza, es eso. Y la belleza surge, por supuesto, creo yo, después de esos episodios terribles de guerra y de injusticia. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora nosotros es, repito, lo que usted dice, indagar en esas desapariciones. Yo creo que sí hay textos literarios que ya están indagando en eso, están obras de teatro que están hurgando en esas heridas tan fuertes. Tenemos que darle voz, forma a esa masa anónima de desaparecidos, de asesinados. Tenemos de alguna manera que, no directamente, pero sí que nuestros textos sean claros en quiénes son los grandes responsables del mal. Es decir, políticamente podemos exonerar, podemos pasar la página, ¿sí?
Sabemos que al presidente Uribe no lo van a castigar, porque si lo castigan, quizás ese paso a la paz no se pueda dar. Así está hecha la sociedad colombiana y así están hechos los procesos de paz, pero que en la literatura más o menos se sepa quiénes son los grandes responsables, ¿sí? No haciendo una denuncia panfletaria, por supuesto, repito, eso hay que pasarlo por un proceso de creatividad muy exhaustivo, muy pretencioso, muy situado en el contexto de la literatura actual, porque no podemos caer, y podemos caer, pero no creo que debamos caer en lo que pasó con la literatura en la violencia partidista, que se hicieron un montón de obras de literatura que fueron de pronto importantes para el momento, caracterizadas por la denuncia social. Unos decían que eran los comunistas los culpables, otros los conservadores, otros los liberales, otros la Iglesia Católica, todos estaban señalando, todos estaban denunciando, todos tensivamente. Ese es un problema que de pronto se nos viene encima a nosotros los colombianos con esto que está sucediendo, ¿no? El otro problema, no dejar que esas acciones memoriosas sean manipuladas por las fuerzas estatales. Porque yo creo que si el Estado mete allí mucho la mano, hay un problema. Miren lo que pasó, por ejemplo, con la escombrera en Medellín. Ustedes saben qué es la escombrera, ¿no? No tengo que detenerme en eso. Es un momento fatídico y tenebroso de la historia de Medellín. La escombrera es una acción militar que ordena la alcaldía de Medellín, Montoya, y la avala Luis Pérez.